Bien, a continuación vamos a ver la cadena de rendimientos que se produce en un sistema como el que vemos en la figura, donde tenemos un motor, una reductora y una polea. Para cada uno de ellos tendremos lo que sería el rendimiento del motor, que sería la potencia de salida. La potencia de salida hemos dicho que es el par en el eje por la velocidad en el eje, dividido la tensión de armadura, corriente a armadura, que es la potencia absorbida eléctrica. Para la reductora, si tuviera rendimiento, vamos a poner sub R, pues tendría la potencia a la salida, que es el par de la reductora por la velocidad en la reductora. A la entrada tenemos par de en el eje, velocidad en el eje. Luego tenemos esta relación de potencias mecánicas, pero es una máquina precisamente porque transforma una energía mecánica en otra. Y en la polea pasa lo mismo. En la polea podemos ver que tenemos un par en la polea por la velocidad de rotación en la polea. Y si tenemos una masa que está subiendo a una cierta velocidad, arrastrado por la polea, lo que tenemos en este caso es que la potencia es directamente la fuerza por velocidad. Fuerza, en este caso el peso, por velocidad. El rendimiento de la polea, vamos a poner en rendimiento sub P, sería el par en la polea por la velocidad en la polea y dividido la salida de la reductora. Bien, en el caso del motor ya lo iremos trabajando, pero básicamente ya hemos visto que cuando nos da el dato el fabricante del rendimiento, aparte de esta relación, sabemos que también es la fuerza contraelectromotriz por la corriente nominal que haya, dividido por tensión armadura, corriente armadura, todo valores nominales, siempre que el rendimiento sea nominal, porque si no, el rendimiento que nos dan a medida que vayamos cambiando las características de funcionamiento del motor, acordaros que relacionado con esta expresión, si variamos la velocidad variaría la E, si cambiamos la carga cambiará la corriente, ¿vale? Y que nosotros podemos además modificar la tensión de alimentación. Bien, en esa situación el rendimiento sería otro, pero la relación esta que tenemos es la misma y como vemos las corrientes se van. Bien, esto en cuanto al motor. Respecto a la reductora, hay que indicar que la reductora, si es de engranajes, la reductora básicamente es la relación de dientes que tiene interiormente los piñones, con lo cual lo que se mantiene sí o sí es el de relación de reductora, es la relación de velocidades, con lo cual la reductora, si la velocidad a la entrada es mayor, para que el factor de reducción sea mayor que la unidad, diremos que tenemos que es la velocidad en el eje del motor partido la velocidad a la salida de la reductora. De esta manera vemos que siempre la velocidad en el eje es mayor. Tenemos entonces una reductora de ¿qué? Pues tenemos una reductora de velocidad, porque si no, también podéis encontrar literatura que habla de reductora de par. Bien, en este caso, si nosotros incorporamos esta expresión arriba, tenemos que el rendimiento en la reductora sería el par en la reductora por omega R, vamos a dejar omega R, y abajo vamos a sustituir el par en el eje, con la velocidad en el eje, como la omega R por la reductora. Vemos que este término desaparece y cuando el rendimiento es 1, si esto vale 1, entonces es cuando tenemos la relación de que el par en el eje por la reductora es igual al par en la reductora, es decir, que el par a la salida de la reductora es mayor que el par en el eje. Pero fijémonos que si no está el factor multiplicando justo este término. Luego tendríamos aquí el rendimiento de la reductora. ¿Vale? Como digo, normalmente este término de aquí, este rendimiento, lo suponemos 1. Y lo que nos viene a indicar es que lo que tenemos es un rendimiento de par. ¿Por qué? Porque pueden haber par de pérdidas. Y esto en mecánica se estudia a la hora de diseñar las reductoras. Por otro lado, el par en la polea. Tenemos un problema también en la colección,
que nos habla precisamente de esto, un rendimiento en la polea. ¿Por qué? Pues porque hay un rozamiento o unas pérdidas. En ese caso, la interpretación física es que en el par que tenemos a la salida de la reductora tiene que ser el par en la polea que solo depende de la fuerza, es decir, este peso que tiene que elevar por el radio de la polea, sería este par en la polea, ¿sí? Pero puede ser que tenga un rozamiento, vamos a poner por aquí rozamiento. En ese caso, ¿vale? Este par, como veis, pues es el de la polea más el del rozamiento. Y en ese caso el rendimiento de la polea sería MP por omega P partido MR, que es MP más el M rozamiento, por la omega R. La omega R, en realidad, como está ligada a la polea, es la misma que la de la polea, ¿vale? Porque está conectado tal cual al eje, con lo cual este término desaparece y aquí volvemos a ver que el rendimiento sería menor que la unidad. Vale, estas son las posibilidades que podemos tener en una cadena en la que tenemos motor, reductora y polea, todas con rendimiento. Pero lo habitual, como digo, suele ser que solo introducimos el rendimiento o del motor y en algún caso un poquito ya más complicado sería en la reductora, no tanto como en la polea.